Veníamos de un modelo de agencia mucho más acotado a nivel de servicios. Había una falta de consistencia en el mensaje de la marca, había un vacío que no se lograba llenar esas estructuras, pero sobre todo las pequeñas y medianas. Es muy importante lo que es entender la estrategia 360, donde creemos que viene esta necesidad, básicamente con la evolución. Instagram al principio, por hablar de una plataforma que fue la que estuvo liderando los últimos años, más allá de TikTok hoy y demás, creo que lo que pasó fue un espacio donde se empezó a llenar de marcas, de propuestas, de contenidos, y la competencia, digamos, fue como muy... El efecto post-pandemia. Bueno, bienvenidos a este segundo episodio de Reset, este espacio, como decimos, para hablar de marketing, de tendencias y lo que hacemos en el día a día. ¿Cuál? Compartirlo con todos vosotros. ¿De qué hablamos? Segundo, estrategia 360. Estrategia 360. Estrategia 360. El tema del que llevamos ya hablando... Bastante. Sí, esto es como todo el último año, 2024, Sí. fue el año en el que empezaron a llegar a nosotros clientes y clientes preocupados. Que nos encantó, de verdad, empezar a ver cómo maduran también las marcas, ¿no? Los clientes, las cuentas que buscan claramente siempre empujar su marketing, ¿no? Y eso está buenísimo porque que vengan a pedirte servicios para lo que es integrar una estrategia transversal de marca, para nosotros es algo... Veníamos de un modelo de agencia mucho más acotado a nivel de servicios, no solo Fire en sí, sino creo que el mundo de las agencias y las marcas empezaron como a generar otras necesidades, a cansarse de ese modelo porque realmente no le resolvía, no le impactaba en la cuenta de resultados. Y luego había mucha divergencia entre lo que eran los equipos internos de las empresas, de las marcas, de las compañías, junto con las agencias, ¿no? Como que había una falta de consistencia en el mensaje de la marca, había un vacío que no se lograba llenar estas estructuras. Entonces creo que cada vez más, sobre todo las marcas pequeñas, porque las marcas grandes al final pues tienen sus equipos internos y van a agencias externas pues para proyectos más puntuales, pero sobre todo las pequeñas y medianas, exacto, pequeñas y medianas. Las que son tan pequeñas por ahí a veces no sé si lo tienen tan claro que necesitan una estrategia 360, o sí que la necesitan, pero digo, porque bueno, lo que es la estrategia 360 en un punto también requiere de recursos, ¿no? Si sos muy pequeño en un punto, Obviamente. hay que buscar una forma por ahí más creativa, ¿sí? Y de conseguir cosas por ahí de una manera a través de colaboraciones o de apoyo, que por eso es un poco más complejo, pero sin duda es, para dejar de ser pequeño es muy importante lo que es entender la estrategia 360, que para mí, quiero hablar un poquito de donde creemos que viene esta necesidad, básicamente con la evolución. O sea, Instagram al principio, por hablar de una plataforma que fue la que estuvo liderando los últimos años, más allá de TikTok hoy, bueno, y demás, creo que lo que pasó fue un espacio donde se empezó a llenar de marcas, de propuestas, de contenidos, y la competencia, digamos, fue como muy... El efecto post-pandemia. Efecto post-pandemia. A mí, sí, importante, yo creo que también cuando presentamos lo que es una estrategia 360 a una marca para que lo entienda, es entender que hoy los puntos de contacto con el cliente han aumentado. O sea, antes realmente teníamos punto de conexión offline, punto de conexión online, pero era como muy, muy, muy preciso y tocabas dos cositas y funcionaban. Con una campaña y con paid ads prácticamente funcionaba. La vida de cualquier ser humano es súper híbrida en lo digital y lo no digital. Entonces, tenemos el modelo de todas las marcas que fueron nativas digitales y que se han dado cuenta que tienen que también tener su pata de retail cubierta, porque tienen que estar también en la calle. Y el modelo al revés, ¿no? Las marcas que son retailers enormes, o no tan enormes, pero que son retailers y que obviamente entraron a todo el proceso de digitalizarse. Entonces, se aumentan los puntos de contacto, y en ese momento en el que se aumentan los puntos de contacto es cuando digo que se pierde como esa coherencia y esa consistencia, porque es muy difícil para las marcas entender cómo tienen que comunicar de una manera consistente, coherente y obviamente transversal en todos esos canales. Sí, me parece clave esa palabra, Exacto, ¿no? Como realmente transversalidad. Exacto, ese es el foco principal. Pero bueno, volviendo a lo que decía esto de las redes y lo que acaba diciendo que es muy importante, nada, empezó a requerir, digamos, otro tipo de acciones que puedan nutrir una estrategia, ¿no? No solamente ir con una foto linda, por así decir, sino como que empezar a integrar distintos tipos de acciones que van siendo parte de esa estrategia. Y es importante que sea súper coherente. Y planificado. Y planificado. O sea, al final ahí entra la función
del estratega de marca o del brand manager, que es el que se va a encargar justamente de planificar, de coordinar y de trabajar eso con unos KPIs muy claros, con unos objetivos muy claros y con acciones que al final tengan un impacto en la cuenta de resultados. O sea, todo al final está basado en que tenemos que vender más, en que todo tiene que ser Totalmente. rentable, y sin esa estrategia 360, o sea, o esa estrategia transversal, es difícil Es difícil. crecer. En realidad muchos quedan en una meseta, ¿no? Como que se encuentran que tuvieron por ahí un boom por alguna cuestión y Tal luego cual, te el quedás hype. como, exacto, ese Las hype y marcas que después, nacen del hype. y ahí es donde salen a buscar, digamos, Ujú, este partner estratégico, ujú. esta ayuda, ¿no? Este equipo, digamos, Total. como se quiera, agencia, lo que quieras decirle, digamos, justamente para volver a retomar esa curva de crecimiento. Sí, Sin duda lo que dijiste me parece muy importante, lo de los resultados. Es siempre muy relevante respaldarse con números, porque en todo este mundo hay muchas cosas que son subjetivas, que uno dice, bueno, puede ser que lo que esté diciendo tenga sentido, la propuesta creativa. Los números no mienten. Cuando son negativos está bueno también porque uno tiene que aprender, o creíamos que esto iba a impactar de una manera y por ahí esa estrategia, por ahí sí, no llegó a ese número y es bueno, ¿cómo corrijo? ¿Qué? Y también te sirve como para lo contrario, cuando algo funciona, entender dónde está la fuerza, digamos, ¿no? Dónde sí, poner el dónde foco. impulsar, dónde poner el Exacto. foco. Eh, Sí, pero siempre desde un paraguas muy bien pensado, muy planificado, y ese paraguas de marca que va a cubrir todo con coherencia. Y cuando digo todo, es todo. Es decir, también estamos en ese punto en el que el departamento de marketing, que ya ni me gusta decir el departamento de marketing, digamos el departamento de marca, también empieza a entrar en el departamento de producto. Es decir, el departamento de marca está tan metido también en todo lo que viene, en todo lo que el cliente está pidiendo, que ya entra es increíble. a meterse en la Sí, parte de producto y a marcarle a producto, tenemos que tener esto sí o sí y ya, ¿no? Porque si no exacto. vamos tarde. Sí. Entonces, ya no simplemente ese departamento de marketing o ese departamento de marca que viene aquí a impulsar, sino es parte fundamental de toda la dinámica de una marca hoy. O Sí, está sea, cambiando toda esa estructura y sí, tal cual lo que decís. sí, Nosotros tenemos ciertas cuentas que proponemos productos porque sabemos que van a generar impacto claro, tanto offline como online, ¿no? sí, Digitalmente, digamos, que sí. son productos Es que, que claro, atienden un poco mismo la cuestión a veces de lo instantáneo de las redes, llevarlo a un producto con resultados instantáneos, ¿no? Como claro, buscar esa fuerza. Y muchas veces no es transformar todos tus productos que sean todos absolutamente marketineros, por así decirlo, claro, sino es tener ciertos productos que te ayuden a viralizarte, ¿no? Que te claro. ayuden a generar ruido para que ese ruido atraiga a ese potencial consumidor, cliente, Ujú, digamos, a tus redes inicialmente, que es generalmente donde uno puede ser más disruptivo y demás, para ujú. luego aterrizar en tu página web, en tu e-commerce, en donde a través de, bueno, obviamente un buen trabajo UX y demás, terminan en la ficha en donde terminas de enamorar a esa persona y Sí, consumir, con todo y el ahí empiezan las contexto, recomendaciones de producto, porque por ahí claro. entraron por, no sé, un labial, por Ujú, decir algo, ¿no? Y empezás a recomendarle, bueno, tenés esta rutina de skincare, tenés este producto para protegerte del sol, tenés este producto. ujú, Es un poco tener ciertos productos así como que puedas claro, viralizar y súper marketineros tal cual. ayudan a mostrar el resto, digamos, ¿no? Tal cual. Eh, En realidad en marketing digamos que el producto no importa porque lo que importa es la historia que contamos en torno a él, pero ahí sí entra en juego también todo el tema del lifetime value del cliente después de decir, bueno, el departamento de producto que se encarga de crear un super producto para que luego nos vuelvan a comprar, nosotros nos vamos a encargar de, obviamente, contar toda la historia del mejor modo contextual para que ese producto llegue al consumidor final, el mensaje de lo que queremos transmitir, que obviamente compra y repite, pero cómo creamos todo este storytelling y cómo lo transformamos en ventas me parece un camino increíble. Yo creo que es importante cuando hablamos de estrategia 360, que para muchos, o sea, decir, bueno, ok, ¿y qué es? ¿Qué significa tocar qué? O sea, yo creo que se entienda que es tocar el todo, ¿no? Para mí estrategia 360 es hacer un buen trabajo de SEO, tener una buena estrategia de paid con presupuestos pues también muy bien optimizados, trabajar toda la pata de contenido, entender el contenido también, qué tipo de contenido, pues el contenido que hacemos más editorial, el contenido que hacemos para convertir, el contenido que hacemos para conectar, o sea, como todo muy, muy bien diagramado, UGC, street marketing, todas esas acciones satelitales que al final llevan al core de la marca, pero es todo o nada. O sea, yo me encuentro nos encontramos con muchos casos de marcas que funcionaron muy bien, ponle hace 2 años, tuvieron un hype de marca increíble en Instagram, ujú. pero de repente Instagram cambia el algoritmo, ya no tienes el mismo alcance, no trabajaste tu SEO, no trabajaste tu parte más de awareness de marca o de calidad de producto o de construcción desde la base sólida y ya está, has dejado de vender. Totalmente. Entonces, bueno, nada, Sí, porque como bien decís, está bueno que se entienda, ¿no? Y se nutre de todo ese tipo de acciones diferentes, ¿no? Y ahí también el lugar de la creatividad, hay de todo tipo. ujú, Bueno, ya hablamos un poquito en el primer capítulo de UGC, de colaboraciones, de
IRL, hablamos de ASMR, hablamos de, bueno, influencers que todavía en un punto algo siguen aportando, de, ¿qué más? CRM, por CRM, supuesto. bueno, SEO que acabas de mencionar, súper importante. Clave. ¿Qué más tenemos que integran 360? Bueno, obviamente Blog, bueno, SEO tiene con luego blog. obviamente entramos ya en todo lo que es también, por ejemplo, todo lo que es retail, todo lo que es wholesale, eso mismo hoy también es marketing, o sea, hay muchas acciones de wholesale, venta a terceros que las hacemos justamente pues para tener más difusión de marca, o sea, ya no pasa a ser simplemente un canal del wholesale que nos va a vender volumen y que nos va a dar pues fluidez de caja, Sí, no, sino presencia también que nos también. va a dar presencia y nos va a dar más Totalmente. notoriedad, con lo cual para mí el wholesale entra también en esa estrategia 360 que muchas veces uno no se piensa que es canal de venta y es canal de venta, pero desde un punto de vista de marketing también es clave. Sí, por ahí estaría bueno, te voy a preguntar a vos, a ver qué pensás. Si tuvieses que recomendarle a una persona que está sola por ahí, con una empresa, como lanzando un proyecto, una empresa, un producto, Ujú. ¿qué tips le darías para que pueda empezar a crear una estrategia 360 por su cuenta, digamos? ¿Sola? Primero, sé que no va a ser muy difícil que lo ejecute, pero para que Claro, empiecen a idear, mi primer consejo sería armar un realmente, equipo. claro, porque Sí. seguramente esta persona o es, imagínate, o es una diseñadora increíble que ha hecho una colección increíble y tal, pero obviamente no la sabe vender, que eso pasa muchísimo. Ujú. Y entonces yo le diría, sigue haciendo unas colecciones increíbles, nosotros nos encargamos de venderla, Bien. porque no, seguramente no va a tener las dos capacidades desde un punto de vista de tiempo y a lo mejor también de talento, porque lo suyo Sí, es eso. obvio, no como nosotros Claro, tampoco hacer ropa, digamos. claro, obviamente Exacto. cada uno en su Sí, parcela, eso es mi consejo número uno, obviamente rodearse del talento que le vaya a poder impulsar. Yo siempre digo, aquí sin invertir obviamente no vamos a conseguir nada, porque también nos pasan los casos bueno, de, sí, mira, yo eso quiero es algo todo esto, quiero esta eso quería estrategia hablar 360, también, es pero no quiero importante. invertir, no puedo Mm, invertir. Bueno, sí, ok, primero entendamos la palabra inversión, ¿no? Inversión se supone que hay un retorno, no es un exacto. gasto, hay un retorno. Em, Luego no voy a entrar en el detalle de cómo vamos a hacer esa inversión, cómo la vamos a convertir rentable, a cuánto tiempo, porque depende de cada sector, Sí, de cada cada rubro, sector, cada de cada oportunidad, tier, de un montón etcétera. de cuestiones, sí. Em, Pero sí, pero mi es algo. consejo para alguien que empieza es que establezca muy bien la base. O sea, más allá de que obviamente tiene que tener muy claro su ADN de marca, bla, 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 su manifiesto, sino que construya muy bien la base. Si, por ejemplo, obviamente va a tener que tener unas redes sociales, una tienda online, un e-commerce, o sea, si e-commerce, hazlo bien de una, construylo bien de una, porque si no, luego lo que nos pasa es al cabo de un año te pedimos que cambies de plataforma, que cambies de theme, que cambies de... Entonces, hagamos Sí. bien las cosas de base, construyamos bien la marca de base en los pocos puntos de contacto que a lo mejor empecemos Mm, y luego desde ahí pues empecemos a explotar y hagamos cosas, yo sí. siempre lo digo, hay que hacer cosas todo el tiempo. O sea, independientemente de que tu presupuesto de marketing sea de 1 millón o de 5.000, hay que hacer cosas y ahí es cuando entra obviamente la creatividad, ya sea de agencia o de equipo, de esa habilidad de con poco presupuesto hacer cosas y obviamente también esa habilidad de con mucho presupuesto también hacer cosas Sí. que tengan ese Sí, impacto. yo creo que si sos independiente y por ahí no tenés tanto recurso, es importante también ir de etapas, ¿no? Como que Ujú. la web es el espacio de venta, ¿no? Que es súper importante, pero muchas veces nada, gente que quiere arrancar con todo en simultáneo y por ahí no tiene ni el tiempo, ni la Sí, capacidad, ni la sí, ser inversión. realistas, Entonces, o sea, ser exacto. realistas, la gente se piensa, o sea, hay muchos casos que es como, ok, no, pero yo ya tengo una tienda online o yo ya tengo un Insta, ya tengo la colección, ya tengo todo, pero realmente muchas Performa, veces primero que no nada. entienden que no tienen tráfico, o sea, nadie los está Exacto. viendo, Sí, tienes algo es, increíble, es, pero nadie lo está viendo, o a veces te está viendo quien no te tiene que ver. Entonces, ahí es cuando entra esta transversalidad, este paraguas de negocio de, bueno, vamos a analizar cada uno de esos puntos de contacto y cómo vamos a penetrar en ellos. Sí, y ahí, bueno, esta frase de reset en un punto, restart, refocus, como Ujú, siempre es un buen momento para volver a reinventarse ujú, y no casarse con lo que uno ya tiene, y más cuando no funciona, porque generalmente cuando uno sabe pedir ayuda o ampliar equipo y demás es porque está inconforme con algo. Entonces ahí es el ujú. momento Y de ser prueba error, autocrítico prueba o de error. buscar realmente gente capacitada que entienda y que te pueda asesorar y acompañar en esa reestructuración, ¿no? Ujú, Pero bueno, sin duda, la estrategia hoy 360 es, creo, la forma más efectiva de poder invertir capital en tu ujú. marca
ya que las acciones aisladas no terminan de conectar ni comunicar ese propósito, ese mensaje que las marcas hoy buscan para ser auténticas, para conectar con la audiencia y por Tal hacer cual. crecer su comunidad. Y Entonces, entender muy bien qué buscamos de cada canal, que eso también es un error muy, muy común. O sea, entender qué canal nos va a servir para performance, es decir, para vender, qué canal nos va a servir para awareness, para que nos conozcan, qué canal nos va a servir para posicionarnos, es decir, para estar en ese... En totalmente. ese ¿Con qué acción quiero hacer ruido por awareness? ¿Con qué acción quiero generar conversión? ¿Con qué acción quiero claro, generar, exacto. básicamente, Porque pasa mucho tipo, bueno, hicimos esta acción, no sé, hicimos una acción increíble en calle, pero no generó mucho impacto en ventas. No, ok, pero de repente tu comunidad ha crecido un montón, esa comunidad eso es luego importante la destacar. capitalizamos de otra manera, entonces entender bien qué Sí. esperamos de cada Sí, uno. sí, sí. No todo se refleja necesariamente en ventas de forma inmediata. Ujú, Sí, termina siendo parte de ese crecimiento. ujú, Y si lo haces totalmente integral, sin duda las ventas crecen a la par de... Bueno, ujú. nosotros las cuentas que tenemos en las cuales ciertos meses son como más fuertes, ¿no? Por distintas no sé, motivos, Sí, temporal, sí, se dispara temporalidad. directamente el crecimiento, ¿no? Tanto de la comunidad como del ingreso de capital, Ujú. porque son muy efectivas. Así que bueno, a tener en cuenta que sea siempre transversal, contar con un buen equipo, tener ideas claras, entender la razón y el propósito de cada una de esas acciones para luego poder integrarlas de una forma, lo que dijiste, ese paraguas, ¿no? Porque hay que dirigir con una prolijidad, con un detalle que no es menor, ¿no? Tiene que estar totalmente alineado todo para que eso performe al máximo. Todo va a performar más o menos, digamos, si lo haces al tontón, así como desprolijo, cuando alineas estrategias es donde realmente los resultados florecen y bueno, por eso nosotros queríamos destacar esto Claro. y nada, invitarlos a eso, a que empiecen inicialmente a investigar, Abrir mente. exacto, Mm, abrir mente, a ujú. mirar para afuera, a seguir investigando y bueno, creciendo en lo que es el espacio de marketing. Así que Y a integrar una estrategia de 360. siempre integrar una estrategia 360. Nada, Yo creo que creo que eso. honesto estamos Sí, con este tema. pasamos al próximo episodio. Sí, el próximo episodio, ADN de marca, que ADN Marca. no es banal, No, es mucho que muy ver. interesante y Sí. mucho que hablar también. Así que nos vemos en el próximo episodio.